Hola, sean bienvenidos a la primera lección de este diplomado del Antiguo Testamento. Les agradecemos su participación, su entusiasmo y la atención que pongan a estas lecciones que compartiremos con ustedes. El propósito de las mismas es que puedan tener las herramientas y los elementos para poder tener una mejor comprensión de los textos del Antiguo Testamento, su desarrollo, su composición, su historia, su interpretación y aquellos aspectos relacionados con el ambiente cultural en el que se construyeron y se devolvieron. Este diplomado constará de ciertos módulos en los que ustedes podrán participar y aprender estos elementos. Este diplomado también tiene la intención de que pueda servirles a ustedes en su aprendizaje diario, pero no es un diplomado enfocado en la enseñanza o la práctica teológica o tenga el propósito de consolidar ciertos posicionamientos doctrinales, teológicos o perspectivas particulares. Como vuelvo a recalcar, es un diplomado enfocado en proporcionar herramientas para que ustedes puedan tener una perspectiva más amplia de lo que implica la lectura del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Y esta primera lección vamos a abordar lo que es un autor, lo que es el texto y contexto. De hecho, las primeras tres lecciones están enfocadas en poder comprender de una manera particular en qué consisten cada uno de estos elementos y poder apreciarlos para nuestro propio análisis y desarrollo. Que podamos tener bien identificados los elementos que están relacionados con el autor, con el texto, con el contexto, con la interpretación, nos va a permitir posteriormente desarrollar un análisis más detallado, una perspectiva más comprensiva de nuestras lecturas del Antiguo Testamento. Y la primera pregunta con la que parto es, ¿qué es un autor? Podemos identificar qué es un autor. En este apartado tenemos por lo menos 4 elementos que están a discusión sobre lo que implica un autor. En primer lugar, tenemos el nombre del autor y pers perspicazmente en lo que se refiere al Antiguo Testamento y en general a los textos, hay una imposibilidad de tratarlo como una descripción definida. No hay autores definidos, no hay un compositor definido en los textos del Antiguo Testamento y aunque solemos asignarles nombres personales, en realidad desconocemos quiénes son los autores porque generalmente estos textos están elaborados a partir de diferentes posicionamientos, diferentes perspectivas y diferentes momentos históricos como para hablar de un solo autor. A veces hay escuelas o grupos que se asocian a determinado afiliación, pero aún esas escuelas tienen su devenir en el tiempo, en la historicidad, y aunque puedan denominarse de una cierta manera, nunca estamos hablando de un autor. El autor es algo que está constantemente fluyendo. Y aunque lo solemos tratar con un nombre propio ordinario cuando hablamos de Isaías, cuando hablamos de Malaquías, en realidad es imposible definirlos con un nombre propio. Podemos identificar elementos que tengan cierta correspondencia con la expresión, con la forma de redactar o con determinado momento histórico, pero el autor es imposible encapsularlo o tenerlo en un solo momento. De hecho, es la modernidad, es nuestro propio desarrollo cultural la que va a estar preocupada por identificar autores y por asignarles a estos autores el, el nombre o designarle un lugar específico en, en la historia, en el devenir, pero la preocupación por el autor en la antigüedad es una preocupación que siempre está fluyendo.
El otro aspecto que tenemos que identificar es la relación de apropiación. El autor no es exactamente ni el propietario ni responsable de sus textos. No es su productor ni su inventor. ¿Qué queremos decir con esta afirmación? Cuando alguien compone un texto, ese texto pasa a ser parte de un momento histórico distinto del momento histórico y de la psique de quien ha elaborado el texto. Y tanto el que elabora el texto como el texto mismo empiezan a fluir por diferentes momentos, siendo el texto una posición de fijación de ciertas ideas, pero que al momento de trabajar con ellas, esas ideas también van a tener un proceso fluido. Y el autor está fluyendo en el continuum histórico, de tal manera que cuando yo elaboro un texto, una vez que el texto es elaborado, yo que me enfrento a ese texto no soy exactamente el mismo sujeto, ni siempre voy a estar aprendiendo el texto de la misma manera que salió de mí. A partir de que sale de mí, lo que viene siempre será una interpretación. Entonces, aunque yo quiera apropiármelo, este texto no puede regresar completamente a mí porque ya hay un continuo histórico, ya hay una dialéctica entre el texto y el que transmitió la idea, el texto, que va constantemente fluyendo. Y además, cuando queremos asignarle al autor la propiedad del texto, esta propiedad también es una propiedad que está siempre en continuo debate porque quien construye un texto siempre toma tanto del lenguaje como de otros que han contribuido a la construcción de la idea, a la construcción del texto mismo. Entonces, uno no construye nunca de la nada y siempre construye con aquellos otros autores con los que estamos dialogando, aunque no los expresemos en el texto. Ya sea que esté de acuerdo con ellos, ya sea que esté en contra de ellos, ya sea que quiera silenciarlos o que quiera destacar su idea, estas forman parte de ese hecho que hemos denominado autoría, pero que es la transmisión de ideas dentro de un contexto que se está plasmando en un texto que trata de fijar ciertos momentos históricos. Y a ello nos lleva la relación de atribución. El autor es sin duda aquel al que podemos atribuir lo que ha sido dicho o escrito. Pero la atribución, incluso cuando se trata de un autor conocido, es el resultado de operaciones críticas, complejas y raramente justificadas. Y esto va a ser particularmente interesante para nuestro estudio del Antiguo Testamento porque cuando queremos atribuirle un texto a un autor, aunque sea un autor de renombre o muy conocido, siempre vamos a estar con él eh, en una posición compleja de atribución. ¿Es ese texto realmente atribuible a Moisés? ¿Es este texto atribuible a Isaías? ¿Corresponde al momento? ¿Lo puedo sujetar a ese que he afirmado que es el autor? Entonces, a ellos siempre va a estar una crítica que va a estar en constante cuestionamiento de si el autor es quien dice ser y si no estamos ante alguien que se ha atribuido un texto, pero que no corresponde a él. Ahora, la atribución también es una preocupación moderna. Mm, Los antiguos no tenían la preocupación por el autor. Siempre les preocupaba que hubiera la transmisión de ciertas ideas, de ciertos ritos, de ciertos simbolismos, de ciertos relatos que permitían la socialización del conocimiento, que permitían la participación dentro de una sociedad, independiente de quién se atribuyera. Solo al aparecer la modernidad es que nos preocupamos por el autor y por lo que le vamos a atribuir que pertenece a él. Pero autor y atribución son
parte de la revolución del libro, de la revolución de la imprenta, cuyo interés tiene la necesidad de atribuirle a alguien la autoría, primeramente como castigo, como control. Si yo defino quién es el autor y le atribuyo tales o cuales ideas, puedo perseguirlo, puedo excluirlo, puedo identificarlo, o bien el autor eh, tendrá el deseo de decir, esta idea es mía, esto es la idea de lo único, de lo que yo presento como original, y aquí aparece también esta idea de original para efectos de que una entidad reguladora pueda controlarlo. Entonces, autor y atribución tienen efectos relacionados con el poder y con silenciar a quien está transmitiendo alguna u otra idea. Ahora, también tenemos la posición del autor. ¿Qué posición tiene que se atribuye el papel de autor? ¿Qué lugar ocupa? ¿Está recitando algo que aprendió? ¿Transcribiéndolo nada más? ¿Está narrándonos un acontecimiento que para él ha sucedido de tal o cual manera? ¿Está tratando de hacer memoria, de guardar los hechos tales como los recuerda o tal y como se los enseñaron? Entonces, cuando somos lectores de las escrituras, tenemos que identificar qué tipo, qué campo está relacionado ahí y cuál es el momento discursivo. Es decir, debo de identificar este texto de qué tipo es. Este texto, en qué campo de conocimiento, en qué campo del desarrollo histórico, en qué campo de la discusión está. Y cuando fue elaborado, ¿cuál era su momento discursivo? ¿Cuál era su intencionalidad? ¿Cuál era el propósito que deseaba transmitir? ¿Era solamente para ese momento? ¿Tenía interés de trascendencia? ¿Es una relectura de un momento diferente? ¿Es un momento discursivo que puede aplicarse a mi momento actual? ¿O es alguna otra cosa? Si es alguna otra cosa, debo de identificar precisamente ese elemento. Entonces, aquí deseo recalcar que cuando estamos hablando de un autor, esta noción de autor, esta concepción que tenemos de autor, va a aparecer en un momento cuando las ideas tienden a individualizarse. Y cuando aparece el individuo, aparece en la modernidad y surge como una concepción de autenticidad. ¿Por qué es importante esto? Porque es hasta ese momento que se va a presentar esa relación de quiero saber cuál es el verdadero autor, e inventamos el concepto de verdadero autor, y cuál fue el verdadero texto que salió original y precisamente del autor. Y todo lo que no tenga la idea de individualización y que no pueda yo remitir a un autor original, va a aparecer en la modernidad con la idea de esto es falso, es apócrifo, no es verdadero, no es soportable, porque no hay un individuo al que yo pueda asignarlo y o bien tengo un individuo asignado, pero el texto no parece tener una relación suficiente con quien lo ha elaborado. Y entonces, hasta ese momento, cuando la transmisión de las ideas se han constituido y transmitido a través del mito, a través de la narración sin importar la atribución y sin importar la individualización de quien escribe, pasamos ahora a la idea de describir a detalle qué es el texto y sustituimos al héroe por el autor. El héroe, que siempre es un constructo genérico, un, un tipo universal, pasa a ser ahora individualizado.
Y en ese sentido, la escritura, es decir, el texto, no se trata de la aprehensión de un sujeto en un lenguaje. Se trata de la apertura de un espacio donde el sujeto que describe no deja de desaparecer. Es decir, cuando se plasma el texto y se expresa a través de un lenguaje, el sujeto tiende a desaparecer. ¿Por qué tiende a desaparecer? Porque el lector lo difumina. Cuando uno está leyendo algún texto, este texto aparecerá siempre difuminado, siempre relacionado con, este, con lo que yo estoy aprendiendo, con lo que yo estoy eh, interpretando, con lo que yo estoy viviendo a través de la lectura. Una vez que yo empiezo la lectura de un texto, soy yo quien está vivenciando, quien está poniendo en cierto lugar, en cierta concepción el texto. Y lo que yo interprete, lo que yo considere, lo que yo lea y como lo lea, va a ser muy diferente a como el autor lo haya pretendido plasmar. Y aún siendo textos que son poéticos, que tratan de ser más o menos fijos, aún ahí yo, que soy el que está leyendo, le voy a dar mi propio matiz, mi propio volumen, mi propio sentimiento, que va a ser muy diferente a lo que yo pueda querer eh, transmitir como autor. Por ejemplo, es muy conocido el poema de Amado Nervo de Vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Cuando lo leemos, y lo planteamos como una oda a la vida y una preparación serena hacia la muerte, pero no tenemos el contexto ni la situación del poeta, la relación con la muerte de su esposa, con lo trágico de esta pérdida de fe en ese momento, pero a la vez la recuperación de que a través de la trascendencia vendrá ese reencuentro, esa paz. Eh, yo como lector que no tengo a una esposa muerta, lo reinterpreto y lo vivencio de un modo muy diferente que al cual Amado Nervo pudiera haberlo sentido y visto. Entonces, escribir tiene también el propósito de no morir. Cuando uno escribe, trata de trascender. Siempre tratamos de que el texto vaya más allá del emisor, más allá de quien está pronunciando o desarrollando o haciendo el señalamiento de los acontecimientos. Yo muero, pero hay una obra que me trasciende y que deja cierta huella sobre mí. La huella que yo deseo transmitir y la que yo deseo plasmar para las generaciones que tengan la capacidad de leerme y tengan la capacidad de interpretarme. ¿Estoy transmitiendo toda mi vida? No, la estoy modulando. Aquellas cosas que me interesan que aparezcan, aparecerán. Y esto mismo sucede con los autores de las escrituras del Antiguo Testamento. Modulan, buscan la trascendencia a través de la compilación que han hecho de ideas y de otros textos y tratan de que esto pueda transmitirse para que siga creando identidad y cree el vínculo entre el escritor o el compilador es entonces con los que vendrán. Haya una especie de continuo que los haga trascendentes, que no mueran. Y por lo tanto, en ese momento, no se trata tanto de describir hechos como de la transmisión de aquellos elementos que puedan ser valiosos. Por lo tanto, cuando alguien quiere hacer una lectura de las escrituras basada en los hechos o interpretarlas como hechos, está tratando de atrapar el aire, porque no hay hechos, hay narraciones, hay
perspectivas que se presentan. Hay el deseo de quien ha deseado transmitir ciertas historias para nosotros. No es una realidad que podamos aprender, no es la plenitud de lo que haya acontecido, siempre es una selección de la forma en que el autor está presentando lo que su acontecer y su psique desean que trascienda. Entonces, en ese sentido, el autor solamente lo que evita es que al escribir no muera. Podrá morir su cuerpo físico, lo que sea, pero él no muera y no muera lo que él desee transmitir. ¿Sucedió? No lo sabemos, porque no son hechos, vuelvo a repetir, son relatos. Y eso nos lleva a la pregunta de qué es una obra. Hemos estado hablando del autor, pero cuando nos referimos a un autor, también nos referimos a una obra. ¿Qué es una obra? Hay una designación que hacemos y es curiosa esta designación y decimos, esto es una obra. Pero ¿de qué está compuesta? Y generalmente preguntamos o decimos, ¿no es acaso una obra lo que ha escrito quien es un autor? Y esa es otra cuestión. La obra no es lo que ha escrito un autor. Lo es en nuestro momento histórico de editoriales, cuando queremos identificar un texto con un individuo al que le asignamos obra. Pero hacia atrás, las obras no tienen autores, tienen compositores, tienen aquellos que desean restituir palabras, que desean incorporar ciertos principios y valores, pero la obra en sí no es algo individuo, no designa la individualidad del autor como ahora. La obra solo expresa el último resultado de una serie de composiciones, de luchas, de conflictos y de redacciones que nos van a dar un texto más o menos fijado en algún tiempo. Y aún el texto que tratamos de fijar en el tiempo es un texto que, que aún así está en continuo modificación. Generalmente una obra no va a estar fijada, siempre tendrá la cuestión de que sea reeditada, revisada, recortada, adaptada. Por lo tanto, una obra no es única y lo que nos llega a nosotros como Antiguo Testamento es un intento de fijación. Y es una fijación que además es siempre incompleta porque al pasar por procesos de traducción, también el traductor, que no es uno y que no pertenece a una sola corriente ni a un solo interés, hace de estas obras un proceso que también fluye, se modifica y se modula. Entonces, cuando el texto llega a nosotros, ha pasado por una serie de mentes, de manos y de momentos en el tiempo que nunca podemos referirnos a una escritura como esta es la escritura única, prístima, original, que salió de la boca exactamente tal y como alguna vez se pronunció. Esta boca siempre es modulada. Al momento de ser emitida, por el momento de que algún enunciado sea pronunciado, este es modulado y es interpretado por sus oyentes. Y el que profiere el enunciado o el que escribe un texto, en ese momento aún está modificando y analizando y transformando. Porque ¿qué texto no tiene borradores? ¿Qué texto no tiene alteraciones, correcciones, hasta que vea un momento de fijación? Y el mismo autor, una vez que ha fijado parte de su texto, aún así lo sujeta a otros revisores, a otras adaptaciones, por lo que siempre la palabra obra
es una palabra problemática y que no podemos aplicar desde la perspectiva moderna a las escrituras. Entonces, las escrituras como autores y como obras son algo que siempre ha estado fluyendo en el tiempo, en su carácter interpretativo, en el flujo de los intereses de poder y de valores que se desean transmitir. Por lo tanto, autor y obra no pueden individualizarse y no podemos tratar a los textos de las escrituras como este pertenece a Moisés, este a Isaías, este a Jeremías, este a Malaquías, este a Habacuc, porque siempre estamos hablando de un flujo de narradores y un flujo de expresiones que han tendido a consolidarse, pero es una tendencia que siempre estará fluyendo en su devenir histórico y en su conflicto histórico. Entonces, volviendo a qué es un autor, tenemos que considerar que aparte, cuando está el autor, hay un reparto de lagunas y de fallas y de emplazamientos. ¿Por qué? Porque el autor en un momento, cuando está narrando, deja vacíos, aparecen contradicciones, aparecen cosas que quería evitar escribir o transmitir y que las ha omitido en alguna parte, pero que ahora las introduce de manera que nos cambia el guión o nos cambia el relato. Y por eso es que el autor además es paradójico. Cuando alguien se sienta a escribir un texto o a tratar de transmitir algo como una forma de tener una función de singularidad, este autor pasa a pelearse consigo mismo y a contradecirse en algunos momentos. No hay texto, y en particular en las escrituras tampoco hay un texto que no tenga contradicciones. Esto es evidencia de error, de apostasía, de maldad. No, es propio del devenir del autor. El autor tenderá a contradecirse en algún punto, porque los seres humanos no son lineales, son complejos. Su devenir es complejo y cuando él tiene una función de autor y hoy se sienta a tratar de plasmar algo, al siguiente día que lo está plasmando, tiene nuevas experiencias que puedan reinterpretar lo que ya escribió en la continuación del texto. De tal manera que si el texto lleva suficientemente tiempo, algunas cosas serán distintas a lo que originalmente planteaba porque el autor es diferente. En cada momento es diferente. Y por lo tanto, no podemos hablar de una singularidad. Y cuando estamos hablando de varios participantes, esto se vuelve mucho más complejo, porque esos múltiples participantes al momento de redactar tienen distintos intereses, tienen distintas experiencias de vida y por lo tanto, dependiendo de su posición, dependiendo de su lugar histórico y dependiendo del momento para el cual están escribiendo, puede que también se contradigan. Entonces, lo único que hacemos cuando utilizamos la concepción de autor es tratar de delimitar cierto número de textos, excluir algunos y oponerlos a otros. Y por eso utilizamos esta categoría de autor para tratar de esta manera de hacer una delimitación. Con esto puedo decir, esto es Isaías, delimito en algún momento al que yo le asigno una posición histórica aunque no exista y asigno tales atribuciones o tales ideas a esta persona para que a mí me permita aprender ese momento y poder legitimar lo que yo hable.
cuando estoy interpretando el texto o cuando yo estoy redefiniendo el texto. Entonces, para eso me es útil. No me interesa Isaías en su momento, pero cuando lo tomo para el libro de Mormón, lo reinterpreto al momento que quiero plasmar en el libro de Mormón, por poner un ejemplo. O cuando lo quiero tomar para las revelaciones, ese Isaías se transforma en otro profeta que está hablando en ese momento, y de esta manera él fluye con palabras similares a los Isaías de la antigüedad, pueda transmitir una idea o una legitimación diferente. Y se lo asignamos, porque cumple con eso su propósito. Y paso a ser un Isaías dentro de Isaías. Esa es una función profética. El profeta siempre está interpretando y reinterpretando y modificando y actualizando el texto a su presente. Y esto no es plagio, ni es corrupción, ni es alteración, es que siempre el texto lo traemos a nuestro presente y a nuestras preocupaciones del presente. Y lo hacemos válido para ese momento, con esa intencionalidad. Finalmente, el nombre de autor funciona para caracterizar un determinado modo de ser en el discurso. Cuando alguien está tratando de transmitir un mensaje, en ese momento él está en una posición. Si alguien, por ejemplo, está enfrentando una situación de guerra y en ese momento toma la palabra, sus léxicos, su preocupación estarán asociados a la situación de guerra. Si alguien después ve ese texto y quiere utilizarlo para un momento en que se encuentra en un proceso de migración, adaptará ese mensaje que se dio originalmente en guerra y se pondrá como parte del autor o pondrá al autor en un momento diferente para que lo que decía ese autor con sus palabras ahora signifique algo que tenga que ver, por ejemplo, en este caso, con la migración. Entonces, cuando nosotros asignamos autores, es para ponerle límite al texto, para recortarlo, para delimitar aristas y para decir que esto caracteriza tal o cual cosa. Entonces, la idea de autor es una idea de ruptura donde extraemos al autor, lo sacamos del discurso y lo ponemos en un momento donde no hay tiempo ni acontecimientos. Y esto es muy propio de la modernidad. Hacemos del autor un ente singular, abstraído, y hacemos su texto que tenga un carácter universal. Y esta concepción de los caracteres universales de, de los textos también es propio de la modernidad. Entonces queremos como, como personajes universales, como lectores universales, hacer que nuestra lectura y el texto con el que estamos enfrentando tenga un carácter universal. No es de extrañar, por ejemplo, que el desarrollo de ideas dispensacionalistas y la idea de restauracionismos en general siempre traten de poner el discurso o el mensaje central en todo momento histórico. Adán también se bautizaba, Moisés miraba el bautismo, porque a mí me interesa el bautismo y tengo que reinterpretar la circuncisión en términos de lo que yo creo ahora del bautismo y por lo tanto lo pongo como algo que significaba una anticipación del bautismo que vendría o un prepacto y siempre estamos poniendo nuestras concepciones que les damos un carácter universal a todos los momentos del tiempo. Sin embargo, el tiempo y los acontecimientos son disruptivos, son contraintuitivos, no son lineales. No pueden ser lineales porque la historia no tiene un carácter lineal. Los acontecimientos no tienen un carácter progresivo, ni hay un continuo de ideas en todo momento. Las ideas
transmiten y son aplicables a un momento histórico, y ese momento histórico nunca es nuestro momento histórico. Me sirve entonces la lectura para poder siempre apropiarme de lo que necesito para mi presente. Que esto ocurriera en la antigüedad no es algo que yo pueda probar. No lo podemos probar como lectores, pero queremos asignarle un carácter universal a aquello que consideramos valioso, y entonces pondremos en boca de autores hacia atrás algo que quisiéramos que dijeran y que son parte de nuestro presente. Pondremos a Adán destacando la idea de bautizarse, y pondremos a Nefitas hablando de una suerte de república, porque esa es mi preocupación actual. Los acontecimientos pudieron ser similares, pudieron ser algo que estuvo allí, pero no son ni mi contexto, ni soy el autor. Soy alguien que está visualizándolo desde otro tiempo, de otro espacio, y por lo tanto no tengo yo la capacidad de aprenderlo, de vivirlo. Siempre estaré interpretando. Y esta interpretación me va a llevar a mí a tener siempre una ruptura con el pasado, porque siempre cuando yo mire el pasado, solamente es para hacerlo parte de mi presente. Entonces, ustedes verán que incluso una carta puede tener un firmante, pero no tiene un autor. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque generalmente son estructuras que tienen cierta forma, que pueden cumplir un propósito determinado, y son textos anónimos con función. Y aquí viene otro característico, otro elemento que tiene que ver con el autor, que el autor finalmente es una función, es una característica del modo de existencia en que circulan los discursos. Entonces, cuando yo hablo de autor, hablo de una función de circulación, una función de caracterización de los discursos, una forma de interiorizar a una sociedad. Entonces, cuando tengo yo el texto del Antiguo Testamento, lo tengo o le asigno a un autor para que circule, para que me proporcione discursos y para que ese discurso pueda ser válido en la sociedad que estoy construyendo a base de esos discursos. Entonces, mi posición histórica, mi posición política, mi experiencia va a tener que hacer del autor alguien que se adapte a esta circulación. Y bueno, como ya comentaba, cuando se instauró el régimen de propiedad para los textos, apareció los derechos de autor y apareció la relación autores y editores, y con ello los derechos de reproducción. Y estamos hablando de un momento reciente. Desde los siglos XVII hasta comienzos del siglo XIX se consolidaron, y actualmente la disputa por el autor es una disputa clara por la propiedad. En la legislación actual mexicana, incluso los desarrollos y expresiones que se pueden hacer a través de las inteligencias artificiales, se ha puesto que estos no pueden ser más que de dominio público, porque no estamos hablando de un autor en el sentido del sujeto humano. Como no son humanos y los de autoría es un derecho que está ligado a un individuo humano, por lo tanto las máquinas no tienen derechos de autor aunque expresen textos. Y el autor que aparece en estos momentos aparece como una relación entre autor y editor, entre esa parte que puede proporcionar bienes para que puedan tomarse ciertos textos y publicarse bajo ciertos índices y cierta legitimación, y para excluir a quienes no entran en circulación. Y durante mucho tiempo esto fue el, el tema más destacado en la cuestión de la regulación sobre lo que es un autor, hasta que con la revolución de Internet vino este
paradoja, esta situación en donde los editores ya no podían apropiarse de la producción del autor, ya no podían tan fácilmente filtrar qué textos se publicaban o no, y empezaron a circular textos. ¿Qué hicieron? Empezaron entonces a pasar los derechos de autor que correspondían a las editoriales, a la imprenta, a que fueran parte del dominio de la transmisión de conocimientos y de ideas y de textos en el Internet. De tal manera que aún los programas informáticos se convirtieron en textos con derechos de autor. Por ejemplo, en la legislación mexicana ese es su carácter. El software, antes de tener un carácter de formar parte de una industria, forma parte del derecho de autor y por lo tanto puede ser censurado. Y esto también nos lleva a la idea de que cuando se expresa esta relación entre un autor individual y un editor, hay una censura. Esto es muy característico, por ejemplo, cuando tenemos, pues, precisamente a principios del siglo XIX, con José Smith y su trabajo en la traducción del libro Mormón, que él va a tener que batallar precisamente con quién publica esto, quién tiene el permiso para, después de que se publique, redistribuirlo, a quién les voy a asignar los beneficios de la misma, qué puedo y qué no puedo quitar de ahí, ¿me dejarán publicar mi libro? Estas preocupaciones no existían para los autores de la Biblia, ni se preocupaban por quién le iba a poner el copyright. Actualmente tenemos por las versiones de la Biblia derechos sobre esas versiones, derechos sobre la forma en que se traducen. Y esas versiones siempre van a tener un carácter de control por parte de los editores sobre aquellos que se atribuyen la autoría. Y los editores van a estar regulados por los intereses del mercado. Entonces, cuando tenemos textos del Antiguo Testamento, cuando estamos trabajando con nuestra Biblia y con la traducción con la que trabajamos de nuestra Biblia, atrás hay un proceso de censura por parte de los editores y por parte de los que han diseñado y elaborado esta versión de Biblias para nosotros. Y siempre van a estar ligados a sus intereses y siempre va a haber censura de una u otra manera porque, como dijimos, no están exentos de ideología, no están exentos de cuestiones de poder y por lo tanto, aún una coma puede ser parte de una discusión fuerte para reclamar si tal o cual declaración puede ser verdadera o atribuible a ello. Y por eso ustedes se van a encontrar con textos del Antiguo Testamento que no aparecen en algunas otras versiones o que algunas palabras varían en su traducción o algunas están presentes y otras no. Algunos alegarán, es que en tal versión de los textos más antiguos aparece y en otras no aparece. Pero atrás de esa excusa siempre está el pensamiento religioso, la cuestión de poder y la censura que podemos atribuirle a algún texto sobre otro. Y aquí vamos a ver que hubo un tiempo en que esos textos que hoy llamaríamos literarios, como son los relatos, los cuentos, las epopeyas, las tragedias, las comedias y la poesía, eran recibidos, se ponían en circulación y se valoraban sin que se planteara la cuestión de su autor. Pues lo hizo Aristóteles, creo que es de Platón. La Ilíada de Odisea, pues póngasela a Homero. Este, este libro de Deuteronomio, di que es de Moisés. Se lo atribuías a quien quisieras, o no se les atribuías a nadie. Tenemos un montón de textos atribuidos a Enoch, aunque sabemos que su aparición se hace al final del segundo templo, pero es una escuela de Enoch, es una recuperación de diferentes momentos en boca de un profeta, y así tenemos textos como la ascensión de Moisés o el mar,
martirio de Isaías, que llevan su nombre, porque la preocupación no es el autor, sino lo que pudieran transmitir. Y vamos ahí a encontrar, por ejemplo, el martirio, la ascensión de Isaías y la de Moisés, elementos que se consideran cristianos, dialogando con textos que se consideran judíos, sin ningún problema, porque lo que interesa finalmente es la transmisión de la idea, que si era judío, que si era cristiano, que si es una interpolación, que si este texto estaba antes, que si ese texto es más antiguo. Eso no es la preocupación de las personas que en ese momento están componiendo o leyendo el texto. No están preocupados por la antigüedad, ya sea verdadera o supuesta, sino por el resultado. Y esto lo podemos aplicar, por ejemplo, al libro de Abraham. Siempre estamos discutiendo sobre si es antiguo, sobre si es la verdadera traducción de un papiro, sobre si fue por la mano de Abraham, si es verdadero o no. Lo que nos interesa para hacer teología, para hacer fe y para hacer interpretación es el resultado. Este texto me puede aportar un resultado único, diferente, una mayor comprensión de los elementos que he planteado, pues es el libro de Abraham y se lo atribuiré a él. Y a lo mejor sí contenga elementos egipcios y a lo mejor sí esté relacionado con alguna forma de adoración al sol que puedo reinterpretar con los textos judíos, que a la vez puedo reinterpretar con el cristianismo y me dará cierto resultado relacionado con la investidura, pero porque estoy haciendo mi esfuerzo de reinterpretación, de acomodación y de apropiación de algo que no es ni mi momento ni nada. Entonces, cuando alguien dice, es que este texto es un texto funerario, sí, o sea, ¿cuál es el problema? Es un texto funerario y es un texto religioso y es una traducción que tiene un principio que para mí me interesa. ¿Por qué? Porque los antiguos, los autores en general de la Biblia, porque no, esto lo ponemos de ejemplo con el libro de Abraham, pero pasa con todos los demás textos del Antiguo Testamento, no nos preocupa su antigüedad, no nos preocupa si efectivamente había un autor ahí, inconmensurable, único y presente. Nos interesa el resultado. Sucede que ahora como personas modernas no nos interesa el resultado. Nos interesa y siempre estamos discutiendo, ¿será este el verdadero autor? ¿Será este el verdadero texto? ¿Será la parte que se ha perdido y que ahora nosotros hemos retraducido? ¿Será cierto eso? Es un sinsentido. Las escrituras no se compusieron pensando en autores ni pensando en una delimitación de texto. Siempre fueron abiertas. Siempre el canon tuvo ese carácter de expansión. Solo cuando se llegó el momento de tener una posición única y trascendente para guardar una identidad, es que estos textos empezaron a fijarse y a seleccionarse y a señalarse sobre propios o no. Empezó con los judíos y su influencia griega, pero va a ser fundamentada y sostenida con la aparición del canon cristiano, con aquellos que los cristianos van a finalmente a señalar como válido, como verdadero. Entonces, los discursos literarios ya solamente pueden ser recibidos y dotados en la función de autor en la actualidad. Incluso los textos de poesía o de ficción, actualmente siempre estamos preguntando, ¿de dónde vienen? ¿Ese es el libro de Asimov o es alguien que escribió como Asimov? Oye, esa versión de Superman es de qué canon es, en qué circunstancias se desarrolló ese proyecto. Y siempre nos estamos buscando nosotros el autor. Y desafortunadamente, al estar buscando el autor y su relación de autor-verdad, dejamos de un lado el texto, porque estamos pensando en verdad en términos de unidades medibles, cuantificables,
de fracciones de texto que pudieran estar más o menos fijas, más que en el sentido y lo que trataron de proyectar o lo que trataron de responder. Se le trata de dar un estatuto de razón y muchas veces el texto y el autor no están relacionados con la razón, no quieren implementarnos una cuestión de razón ni una razón relacionada con una lógica efectiva. No se trata de textos de realismo. Casi toda la literatura antigua nunca tuvo que discutir ni tener la pregunta de ¿es esto real? Sino este símbolo transmite la idea que yo quiero fijar en las mentes y el corazón de las personas. Sí, real puede ser, pero no es la preocupación. No es lo que yo quiero como última instancia. En nuestra modernidad sí queremos ligar autor con verdad y además tratamos de hacer que todos los textos que eran literarios pasen a formar parte de la ficción. La poesía es ficción, la novela es ficción, la epopeya es ficción, las fábulas son ficción, todo es ficción y hemos utilizado esa palabra ficción con la idea de es ficción, es negativo, es falso, dando poder y fuerza a aquel texto que tiene el carácter de científico o que tiene el carácter de afirmación lógica estructurada. Y ponemos ahora eso como lo verdadero, como lo que vale, como lo que cuenta. Pero los autores del Antiguo Testamento no están preocupándose por esta verdad lógica, están preocupados porque lo que ellos escriben o han compilado o intentan transmitir tenga la validez suficiente para dotar de identidad, para dotar de reglas y de significación al quehacer de un pueblo que está haciendo un convenio. La preocupación de los autores es principalmente que todo lo que hayan compilado pueda indicar y dejar más o menos en claro qué convenio y qué esperan de las personas que están relacionadas con ese convenio, con la divinidad. Entonces, aquí la cuestión de la verdad asociada con el autor o asociada con algún tiempo no es una cuestión de razón, es una cuestión de identidad y que nosotros llamaríamos de revelación. ¿Y qué sucede cuando nosotros estamos trabajando con estos textos de la antigüedad? Y que va a ser uno de los problemas de la crítica textual. Tratamos de reencontrar al autor en la obra y nos pasamos tiempo a ver si el libro de Jonás, si era de Jonás, y vamos a hacer historias sobre Jonás y vamos a trabajar si este libro de Isaías, si encontramos en estos 5 versículos, encontramos al verdadero Isaías, porque estamos haciendo crítica moderna sobre temas cristianos y sobre temas de las escrituras desde el presente. Y es cierto que la exégesis cristiana fue la primera que trató de hacer esto, aunque lo hizo con la idea de validar al autor por su santidad. Entonces, esos autores son santos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, creemos que son personas santas, vamos a asignarle a ellos la autoría. ¿Son Mateo, Marcos, Lucas y Juan? No, no lo sabemos. No sabemos quién los escribió, pero pues esas personas santas les vamos a atribuir el valor y todo lo que no sea de personas santas lo vamos a excluir. Y se va a presentar el problema de qué hacer entonces cuando un texto es atribuido o muchos textos son atribuidos a un solo autor. Tenemos el caso del serio Dionisio. Como había una persona santa en la antigüedad, pues le ponemos lo atribuimos a este autor y hacemos que esa función de autor sirva para legitimar aquellos textos que consideramos sagrados. Entonces, ¿quién es más santo? Juan que Tomás.
preferimos a Juan que los evangelios de Tomás, porque se parecen a lo que queremos creer, a lo que legitima nuestro discurso, y ahí lo tendremos como parte fija y recurrente. Entonces, el problema también va a ser que vamos a querer hacer atribuciones a muchos otros, de un solo texto, de varios textos a un solo autor, a una sola persona que esté en esta narración. Y pues eso tiene que ver con el método de San Jerónimo. Este santo tenía que se encargó de hacer la Vulgata y de compilar lo que deberían ser los textos del Nuevo Testamento y descartar a los otros. Pues lo primero que hizo fue atribuir ciertos textos a unos y poner a los autores en relación a estos son más valiosos, estos son menos valiosos, estos son más cartas más importantes, estos son menos cartas importantes, y va a darles él un valor. Luego, él tiene una doctrina y todo lo que él vea que contradice la doctrina o lo que tengan en uso corriente en los concilios de la iglesia o en el común de las creencias religiosas, si hay algún texto antiguo, por muy antiguo que sea, pero entra en contradicción doctrinal de ese presente, va para afuera, aunque se le atribuya al mismo autor. Y si las obras se parecen, vamos a atribuírselas al mismo autor. Apocalipsis medio se parece a Juan, medio se parece a las cartas, pues se las atribuimos al mismo autor. Y vamos a tratarle con ello de dar cierta coherencia. Lo que parezca coherente, eso proviene del autor. Y si las obras están escritas en un estilo diferente, pues esas no son del autor. Y con ese criterio se van a excluir. Y si encontramos que entre el texto hay algo que sea diferente a lo que escribió según San Jerónimo en otro texto, pues eso también lo vamos a considerar que no es del autor. Y vamos a sacar todo aquello que contravenga la idea. Y ahí vamos a también creer que todos esos textos van a estar interpolados, sobre todo cuando estos textos se citen después de la muerte del autor. Entonces, San Jerónimo aquí está, en cierta manera, matando mucho de la forma en que se hicieron las escrituras, pero él no está consciente de que los compiladores, en este caso del Antiguo Testamento, pues podían agregar a autores textos de acontecimientos que hubieran sucedido. Si ya sucedió lo de Ciro, agrégaselo a Isaías, porque forma parte del relato coherente que ellos están presentando. Que ya estaban muertos Isaías, tú no te preocupes, tú agrégalo. Pero San Jerónimo también nos va a presentar las primeras formas de censurar a un texto, en este caso relacionado con la idea del autor, y el autor como una concepción de una unidad estilística y como una unidad narrativa. Pero pues él obviamente no supo que dentro de los mismos textos que seleccionó existían contradicciones, existían múltiples composiciones y era más complejo que lo que él quería plantearnos con su método. Entonces, resumiendo la función de autor, esta siempre va a estar ligada a un sistema jurídico e institucional que lo va a circunscribir, que va a articular el universo de los discursos, a asignarles ciertos valores y ciertas funciones por sobre otros, que no va a estar uniformemente y no va a ser presentado de la misma manera en todos los discursos, ni para todas las épocas, ni de todas las formas de civilización, y que además no va a estar definida por la atribución espontánea de un discurso a su productor. Un discurso nunca es espontáneo. Siempre va a haber una serie de operaciones específicas y complejas y no remite pura y simplemente a un individuo real. Y esta parte quiero recalcarla. Los textos del Antiguo Testamento en particular nunca nos van a remitir a un solo individuo real. Y va a ser una composición generalmente de varios egos, varias posiciones de sujeto
por diferentes circunstancias y necesidades, y además en diferentes momentos en el tiempo, en el espacio y en el devenir de los acontecimientos. Entonces, el autor para los textos del Antiguo Testamento siempre va a ser un conjunto, una entidad a la que le vamos a dar ciertas atribuciones solamente por el mero carácter de circunscribirlos a ciertos estilos o a ciertos intereses que los compiladores originalmente tuvieron. Y le vamos a dar la atribución en función de lo que queremos recibir de ellos. Y por lo tanto, esa atribución nos va a llevar también a clasificar al texto y al autor. Diremos, esos textos son históricos, proféticos, poéticos, históricos, entre muchas comillas, porque tenían esa función para los que compilaron sin que necesariamente fueran históricos, ni poéticos, ni, ni relatos para quienes los por primera vez los transmitieron. Entonces, ese es el propósito de que podamos identificar la concepción de autor. Poder tener estas nociones en mente nos va a quitar muchos problemas al momento de querer circunscribir o ver con ojos modernos un texto del Antiguo Testamento. Concluyendo, el autor siempre es un concepto fluido, es una función interesada que articula el texto, que identifica mecanismos de poder y que al vincularse en la modernidad con la editorialización, con la impresión, va a ser modulado y reapropiado para los intereses del mercado y por lo tanto cuando lleguen nuestras versiones de las escrituras y sus traducciones siempre van a tener una relación con lo que se quiere legitimar como doctrina, creencia o religión. Entonces, ¿qué hacemos cuando nosotros buscamos al Antiguo Testamento? Vamos a partir efectivamente de lo que podemos acceder, que en este caso son las traducciones, pero tenemos que tener esa visión crítica de que la traducción es una mediación, de que atrás de la traducción hay un texto que también es otra mediación con ciertos momentos, en este caso la mediación de ciertos compiladores con otros que fueron compositores más anteriores, que esos compositores no son uno ni en el mismo momento, que hay muchos en un devenir de tiempo y de circunstancias muy diferentes, que también se están mediando con ellos y que atrás hay situaciones y momentos históricos que son muy diferentes a lo que quizá el autor nos está transmitiendo, porque el autor o el compilador o el narrador más antiguo que tengamos solamente está reinterpretando su mundo o reinterpretando lo que ya tiene como antecedentes en otras culturas, en otros momentos, etcétera, y los está aplicando para su momento histórico, para su devenir y su posición espacial. Entonces, vean a partir de ahora al autor de esa manera, como ese continuo, como alguien que no es un ente único, sino que es una función dentro del texto, para legitimar ciertos discursos y para seleccionar aquello que llega a nosotros. Y cuando ustedes vuelvan a hablar de una escritura y la citen, estarán de nueva cuenta reinterpretando y de nueva cuenta transmitiendo un mensaje que va a ser muy diferente al que quizá pensó alguna vez algún escriba en la corte, que fuera su preocupación y su interés, porque son nuestras preocupaciones presentes y hacemos de la escritura siempre algo presente. Entonces, esta es la primera lección y tienen como
asignación el que ustedes puedan identificar cuál fue la función del autor en los libros de Isaías, en el texto de Isaías. ¿Qué función cumple ahí a quien estamos asignando el nombre de Isaías? ¿Qué quiso legitimar y cuál era su pretensión? Y espero que esta lección les sea útil para su comprensión del Antiguo Testamento. Muchas gracias.